Buenos días, Hijo de la Luz, Hijo de Dios Todopoderoso. Despierta, despierta ahora mismo porque el Arcángel Miguel me ha despertado en la madrugada con una revelación urgente que no puede esperar ni un minuto más. Si estás escuchando estas palabras en este momento, no es casualidad. Es una cita divina que el Señor ha ordenado para ti y para tus hijos. El Arcángel Miguel dice que hay maestros, profesores y personal educativo que están trabajando en contra del futuro de tus pequeños, saboteando sus mentes, confundiendo sus corazones y desviando sus caminos del propósito divino que Dios tiene preparado para ellos. Escúchame bien, Padre, escúchame bien, Madre, porque lo que voy a revelarte ahora mismo puede cambiar completamente el destino académico, emocional y espiritual de tus hijos. El Arcángel Miguel me mostró en visión espiritual cómo hay educadores que no solo están fallando en su misión de formar a nuestros niños, sino que activamente están plantando semillas de confusión, rebelión y alejamiento de los valores cristianos en sus tiernas mentes. Pero gloria a Dios, gloria al Altísimo, porque el mismo Arcángel Miguel, que pelea nuestras batallas en los cielos, me ha entregado una oración matinal poderosa que creará un escudo de protección sobrenatural alrededor de tus hijos cada día antes de que salgan de casa. Si despertaste esta mañana con una inquietud extraña en tu corazón, si sentiste una carga pesada sobre tus hijos sin saber por qué, si tuviste pesadillas donde veías a tus pequeños confundidos, tristes o alejándose de ti, el Arcángel Miguel dice que tu espíritu ya estaba percibiendo lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Tu corazón de padre, tu corazón de madre, está conectado sobrenaturalmente con el bienestar de tus hijos. Y cuando ellos están bajo ataque espiritual, tú lo sientes aunque no entiendas completamente qué está pasando. El Arcángel Miguel me reveló que hay 3 tipos de sabotaje que están ocurriendo en las instituciones educativas contra nuestros hijos cristianos. Primero, el sabotaje intelectual, donde maestros con agendas ocultas están enseñando filosofías que contradicen la palabra de Dios, sembrando dudas sobre la fe, burlándose sutilmente de los valores bíblicos y presentando teorías que alejan a los niños de la verdad del Evangelio. Segundo, el sabotaje emocional, donde educadores tóxicos están dañando la autoestima de nuestros hijos, favoreciendo a unos sobre otros, creando ambientes de competencia destructiva y generando traumas que marcarán a nuestros pequeños por años. Y tercero, el sabotaje espiritual, el más peligroso de todos, donde hay personal educativo que practica ocultismo, brujería o religiones paganas, y están enviando maldiciones, haciendo trabajos de brujería y orando a dioses falsos para confundir y atar el destino de nuestros hijos. Pero escúchame bien, guerrero de Dios, escúchame bien, guerrera del Altísimo, porque el Arcángel Miguel también me mostró la solución poderosa. Hay una oración matinal que cuando la declares sobre tus hijos cada día, antes de que salgan al colegio, universidad o cualquier institución educativa, creará una burbuja de protección angelical tan poderosa que ninguna palabra negativa, ninguna enseñanza destructiva, ningún trabajo de brujería podrá penetrar sus mentes ni sus corazones. Si sientes que tu hijo ha estado llegando a casa diferente, más rebelde, más confundido, con preguntas extrañas sobre Dios, con actitudes que nunca había mostrado antes, si notas que sus calificaciones han bajado sin explicación, si ves que ya no quiere orar contigo, que ya no quiere ir a la iglesia, que cuestiona todo lo que le has enseñado sobre Jesús,
El arcángel Miguel dice que es porque está siendo bombardeado espiritualmente en su lugar de estudio. Pero hoy, ahora mismo, eso va a cambiar porque vas a aprender a blindar a tus hijos con el poder del cielo antes de que salgan de la seguridad de tu hogar. Recuerdo el testimonio de una hermana de Colombia que me escribió llorando porque su hija de 12 años llegó un día preguntándole si Dios realmente existía, porque su maestra de ciencias le había dicho que la evolución probaba que Dios era solo un invento de gente ignorante. Esta madre sintió como si le hubieran clavado una daga en el corazón, porque había criado a su hija en los caminos del Señor desde pequeña, y ahora una extraña estaba destruyendo en una hora lo que ella había construido en años. Pero cuando comenzó a aplicar esta oración matinal que el arcángel Miguel me reveló, en menos de una semana su hija regresó a casa diciendo que ya no creía lo que esa maestra le decía, que sentía como si las palabras de la profesora no pudieran entrar en su mente, como si hubiera una pared invisible que las rechazaba. O el caso de un hermano de México cuyo hijo de 17 años estaba siendo influenciado por un profesor de filosofía que se burlaba abiertamente del cristianismo y que había logrado que varios estudiantes cristianos abandonaran su fe. Este padre estaba desesperado viendo cómo su hijo comenzó a llegar a casa citando a este profesor, cuestionando la Biblia, diciendo que la religión era el opio del pueblo. Pero cuando este padre aplicó fielmente la oración de protección matinal que el arcángel Miguel enseña, su hijo comenzó a discernir el espíritu que operaba a través de ese profesor. Un día llegó a casa y le dijo a su papá que había sentido como si los ojos se le hubieran abierto, que podía ver claramente cómo ese profesor tenía un odio sobrenatural contra Dios y que ya no iba a permitir que sus palabras entraran en su corazón. El arcángel Miguel me mostró que nuestros hijos están entrando cada día a campos de batalla espiritual sin armadura, sin protección, vulnerables a todo tipo de ataques del enemigo que opera a través de educadores que han sido seducidos por espíritus de confusión, rebelión y blasfemia. Pero cuando tú como padre, como madre, declaras esta oración poderosa sobre ellos cada mañana, es como si los vistieras con una armadura angelical invisible que los protege de toda influencia negativa. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11, «Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Y esa armadura no es solo para nosotros los adultos, sino también para nuestros hijos. Cada mañana, antes de que salgan de casa, nosotros como padres tenemos la autoridad espiritual para vestirlos con esa armadura divina a través de la oración poderosa. Si tu hijo ha estado teniendo pesadillas, si se despierta con miedo sin razón aparente, si ha desarrollado fobias extrañas, si tiene ataques de ansiedad antes de ir al colegio, si llora sin explicación, si se ha vuelto agresivo o rebelde de la nada, el arcángel Miguel dice que son síntomas de que está siendo atacado espiritualmente en su lugar de estudio. Hay educadores que practican brujería y que están enviando espíritus malignos para atormentar a los hijos de cristianos, porque saben que si logran destruir a la próxima generación, habrán ganado una batalla importante contra el reino de Dios. Pero escúchame bien, soldado del ejército del Altísimo, porque el mismo Jesús que dijo en Lucas capítulo 10, versículo 19, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará».
Ese mismo Jesús nos ha dado autoridad para proteger a nuestros hijos de toda fuerza del mal que opere en las instituciones educativas. Ahora voy a enseñarte la oración matinal poderosa que el arcángel Miguel me reveló para proteger a tus hijos de todo sabotaje educativo. Esta oración debes declararla cada mañana, antes de que tus hijos salgan de casa, con fe, con autoridad, con la convicción de que el poder de Dios es mayor que cualquier fuerza del enemigo que trate de dañar a tus pequeños. Coloca tus manos sobre la cabeza de tu hijo, o si ya salió de casa, coloca tus manos hacia la dirección donde está su escuela y repite conmigo estas palabras sagradas. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, vengo ante tu trono de gracia para interceder por mi hijo, por mi hija. Arcángel Miguel, príncipe de los ejércitos del Altísimo, te invoco en este momento para que extiendas tus alas protectoras sobre mi pequeño. Que ninguna palabra de confusión, ninguna enseñanza que contradiga tu palabra, ningún espíritu de rebelión pueda tocar la mente ni el corazón de mi hijo. Señor Jesús, tú que dijiste que de los niños es el reino de los cielos, declaro que mi hijo pertenece a tu reino y no al reino de las tinieblas. Ordeno que toda agenda oculta, todo plan del enemigo, toda estrategia de Satanás para desviar a mi hijo de tus caminos sea cancelada ahora mismo en el nombre de Jesús. Arcángel Miguel, pelea la batalla por mi hijo en el mundo espiritual. Que tu espada de fuego corte toda cadena de confusión que traten de poner en su mente. Que tu escudo celestial desvíe toda flecha de duda que lancen contra su fe. Que tu presencia poderosa llene el salón de clases donde está mi hijo, que llene la universidad donde estudia, que llene cada espacio educativo donde ponga sus pies. Espíritu Santo, sé tú el maestro principal de mi hijo, que tu voz sea más fuerte que la voz de cualquier educador que trate de alejarlo de la verdad, que tu sabiduría sobrenatural llene su entendimiento, que tu discernimiento espiritual le permita identificar cuando alguien está hablando mentiras o tratando de confundirlo. En el nombre de Jesús, ordeno que todo profesor, maestro o educador que practique brujería, ocultismo o cualquier religión pagana no tenga ningún poder ni autoridad sobre mi hijo. Que sus palabras caigan al suelo sin efecto, que sus oraciones a dioses falsos regresen vacías, que sus trabajos de brujería sean devueltos al abismo de donde vinieron. Padre, coloca ángeles guerreros alrededor de mi hijo, que caminen con él por los pasillos de su institución educativa, que se sienten a su lado en cada clase, que lo acompañen al baño, a la cafetería, al recreo, a cada lugar donde vaya, que ningún demonio, ningún espíritu maligno pueda acercarse a él, porque está rodeado de huestes angelicales. Declaro que mi hijo es más que vencedor en Cristo Jesús. Declaro que su mente está blindada con la mente de Cristo. Declaro que su corazón está sellado con la sangre del Cordero. Declaro que sus oídos solo escuchan la voz del buen pastor y no la voz de extraños. Señor, dame sabiduría para guiar a mi hijo cuando llegue a casa, que pueda discernir si algo extraño pasó en su día de estudio, que tenga las palabras correctas para fortalecer su fe si alguien trató de confundirlo, que nuestro hogar sea un refugio donde él pueda procesar todo lo que vivió y encontrar respuestas bíblicas a cualquier pregunta que tenga. Arcángel Miguel, si hay algún educador que está siendo usado por el enemigo para atacar a mi hijo, yo te pido que intervengas. Si es una persona que puede ser restaurada, toca su corazón
y conviértela. Pero si es alguien que ha endurecido su corazón contra Dios y está decidido a dañar a los hijos de cristianos, entonces remuévelo de esa posición de influencia, que no pueda seguir haciendo daño a ningún niño. Esta oración debes repetirla cada mañana, palabra por palabra, con fe inquebrantable. El arcángel Miguel me dijo que cuando los padres cristianos declaran esta oración fielmente, él personalmente asigna ángeles guerreros para acompañar a esos niños durante todo su día de estudio. Pero no es suficiente con orar una sola vez. Esta oración debe convertirse en tu rutina matinal, en tu arma espiritual diaria. Así como no enviarías a tu hijo a la calle sin ropa, tampoco debes enviarlo a estudiar sin esta cobertura espiritual. Porque la batalla por las mentes de nuestros hijos es real, es intensa, y está sucediendo ahora mismo en las aulas de clases. El arcángel Miguel también me reveló que hay señales específicas que indican cuando esta oración está funcionando en la vida de tus hijos. Primero, van a comenzar a llegar a casa con más paz, más tranquilos, sin esa agitación extraña que tenían antes. Segundo, van a empezar a contarte cosas que antes no te contaban. Van a abrirse más contigo sobre lo que pasa en su colegio o universidad. Tercero, cuando algún profesor trate de enseñar algo que contradiga la Biblia, tu hijo va a tener discernimiento sobrenatural para no creerlo, e incluso va a venir a preguntarte sobre eso. Cuarto, sus calificaciones van a mejorar porque el Espíritu Santo va a darle sabiduría para entender mejor las materias académicas que no contradicen la palabra de Dios y va a darle estrategias para navegar sabiamente las materias que sí la contradicen. Quinto, va a desarrollar favor sobrenatural con los educadores que sí tienen corazón bueno, mientras que los educadores tóxicos van a perder interés en molestarlo o van a ser removidos de su camino. Recuerdo el testimonio de una hermana de Argentina, cuya hija estaba siendo acosada por una maestra que odiaba a los cristianos. Esta profesora constantemente humillaba a la niña frente a toda la clase, le ponía calificaciones injustas y hasta llegó al punto de prohibirle que dijera que iba a orar por alguien cuando sus compañeros tenían problemas. La madre comenzó a aplicar esta oración matinal con fe inquebrantable, y en menos de un mes, esa maestra fue transferida a otra escuela por problemas administrativos que surgieron de la nada. La niña no solo recuperó su paz, sino que la nueva maestra que llegó resultó ser cristiana y se convirtió en una bendición para toda la clase. O el caso poderoso de un hermano de Perú, cuyo hijo de 15 años estaba en una escuela donde el director practicaba santería y había puesto altares ocultos en diferentes partes del plantel para enviar confusión y rebelión sobre los estudiantes cristianos. Este padre no sabía por qué su hijo, que siempre había sido obediente y amoroso, de repente se había vuelto agresivo, rebelde, y hasta había comenzado a tener episodios donde parecía otra persona completamente diferente. Cuando este padre escuchó sobre la oración matinal del arcángel Miguel y comenzó a declararla fielmente cada día, su hijo comenzó a experimentar una transformación sobrenatural. Primero, el muchacho comenzó a tener sueños donde veía ángeles peleando contra demonios en su escuela. Luego, desarrolló una sensibilidad espiritual tan fuerte que podía identificar exactamente dónde estaban los altares de brujería ocultos en el plantel. Finalmente, el Espíritu Santo lo usó para orar en secreto y deshacer esos trabajos de brujería, hasta que el mismo director
sin entender por qué, comenzó a enfermarse cada vez que trataba de hacer sus rituales satánicos. Al final, este hombre renunció a su cargo y la escuela fue liberada completamente de esa opresión demoníaca. Pero escúchame bien, guerrero espiritual, porque el arcángel Miguel me advirtió que hay niveles más profundos de protección que debemos activar para nuestros hijos. No es suficiente solo con la oración matinal, aunque esa es la base fundamental. También debemos enseñar a nuestros hijos a orar por sí mismos, a discernir espiritualmente y a usar la autoridad que tienen como hijos de Dios. Cuando tu hijo tenga edad suficiente para entender, debes enseñarle esta oración personal que debe hacer en silencio cada vez que sienta que algo no está bien en su salón de clases. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Arcángel Miguel, protégeme ahora mismo. Que ninguna palabra que contradiga la Biblia entre en mi corazón. Espíritu Santo, ayúdame a discernir la verdad. En el nombre de Jesús, rechazo toda confusión y me aferro a lo que mis padres me han enseñado sobre Dios. Esta oración sencilla, cuando un niño la hace con fe sincera, activa una protección sobrenatural inmediata. El arcángel Miguel me mostró en visión cómo cuando los niños cristianos oran así, inmediatamente aparecen ángeles a su lado que tapan sus oídos espiritualmente para que las mentiras del enemigo no penetren en sus mentes. Pero también debemos preparar a nuestros hijos para que sepan cómo responder cuando los profesores les enseñen cosas que contradicen la Biblia. No deben ser confrontacionales ni irrespetuosos, porque eso solo traerá problemas. Más bien, deben aprender a tener una actitud de respeto exterior, mientras que interiormente rechazan las mentiras y se aferran a la verdad. Enséñale a tu hijo que cuando un profesor diga que Dios no existe, él puede responder en su corazón: mi Dios sí existe y está conmigo ahora mismo. Cuando le enseñen teorías que contradicen la creación bíblica, puede pensar: Dios creó todo en 6 días como dice la Biblia. Cuando traten de confundirlo sobre la moralidad bíblica, puede declarar internamente: la palabra de Dios es mi guía y no las opiniones de los hombres. El arcángel Miguel me reveló que hay 3 tipos de educadores que nuestros hijos van a encontrar en sus instituciones de estudio. Primero, están los educadores genuinamente buenos, que aunque no sean cristianos, tienen corazones nobles y realmente quieren lo mejor para los estudiantes. Estos maestros, aunque enseñen desde perspectivas diferentes a la nuestra, no tienen intención de dañar la fe de nuestros hijos. Y muchas veces, el Espíritu Santo los usa para bendecir a nuestros pequeños de maneras inesperadas. Segundo, están los educadores ignorantes, que han sido engañados por las filosofías del mundo, pero no tienen malicia en sus corazones. Estos profesores enseñan mentiras porque genuinamente creen que son verdades, y muchas veces cuando se encuentran con estudiantes cristianos que viven vidas ejemplares, el Señor los usa para plantar semillas del Evangelio en esos corazones. Pero tercero, y estos son los más peligrosos, están los educadores maliciosos, que conscientemente odian a Dios, odian a los cristianos, y tienen como agenda específica destruir la fe de los niños que vienen de hogares cristianos. Estos son los que practican brujería, los que se burlan abiertamente de la Biblia, los que humillan a los estudiantes cristianos, los que usan su posición de autoridad para sembrar rebelión contra los padres y contra Dios.
Contra este último grupo es que necesitamos la protección más poderosa del Arcángel Miguel, porque no están operando solo en la carne, sino que son instrumentos conscientes de Satanás para atacar a la próxima generación de cristianos. El Arcángel Miguel me mostró que estos educadores maliciosos tienen estrategias muy específicas para atacar a nuestros hijos. Primero, identifican cuáles estudiantes vienen de hogares cristianos observando su comportamiento, sus valores, su manera de hablar. Segundo, comienzan a sembrar dudas sutiles sobre la fe, haciendo preguntas como: si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Si la Biblia es verdad, ¿por qué hay tantas contradicciones? Si los cristianos son buenos, ¿por qué hay tantos hipócritas? Tercero, usan su autoridad académica para hacer ver como ignorantes o atrasados a los que creen en la Biblia, diciendo cosas como: solo la gente sin educación cree en esas supersticiones religiosas, o la ciencia ya probó que esas creencias son falsas. Cuarto, crean ambientes donde los estudiantes cristianos se sienten presionados a negar su fe para ser aceptados por el grupo. Quinto, y esto es lo más diabólico, algunos de estos educadores maliciosos hacen trabajos de brujería específicos contra los hijos de cristianos, usando fotografías de los estudiantes, objetos personales, o incluso mechones de cabello para hacer amarres, maldiciones y hechizos diseñados para alejar a estos niños de Dios y de sus familias. Pero gloria al Altísimo, gloria al Dios de los ejércitos, porque cuando nosotros como padres aplicamos fielmente la oración matinal que el Arcángel Miguel nos ha dado, creamos una cobertura espiritual tan poderosa que ninguna de estas estrategias del enemigo puede prosperar contra nuestros hijos. Recuerdo el testimonio impactante de una hermana de Chile, cuya hija de 14 años estaba en un colegio donde la profesora de literatura era una bruja declarada que practicaba Wicca. Esta mujer no solo enseñaba contenidos que atacaban la fe cristiana, sino que había convertido su salón de clases en un templo satánico disfrazado, con símbolos ocultos en las paredes, cristales con energías demoníacas en su escritorio, y hasta había logrado que varios estudiantes se unieran a su aquelarre juvenil. La hija de esta hermana cristiana comenzó a llegar a casa con comportamientos extraños. Se levantaba en las madrugadas para hacer rituales que había aprendido en clase. Comenzó a odiar todo lo relacionado con Jesús, y hasta llegó al punto de amenazar a su madre con irse de la casa si la obligaba a seguir yendo a la iglesia. La madre estaba desesperada. No entendía cómo su hija había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. Cuando esta madre conoció la oración de protección del Arcángel Miguel y comenzó a declararla cada mañana con fe desesperada, las cosas comenzaron a cambiar sobrenaturalmente. Primero, su hija comenzó a tener pesadillas donde veía la verdadera naturaleza demoníaca de su profesora. Segundo, desarrolló una repulsión sobrenatural hacia los objetos de brujería que tenía en su cuarto, hasta que un día los tiró todos a la basura sin que nadie se lo pidiera. Tercero, y esto fue lo más poderoso, un día la niña llegó a casa llorando y le contó a su madre que durante la clase había visto literalmente un ángel gigante con una espada de fuego parado detrás de ella, y que cada vez que la profesora trataba de enseñar algo relacionado con brujería, el ángel movía su espada y las palabras no llegaban a sus oídos. La niña dijo que fue como si hubiera despertado de un hechizo y pudiera ver claramente todo lo que había estado pasando. Al final, esta niña no solo fue completamente liberada de la influencia de esa bruja,
sino que se convirtió en una intercesora poderosa que oró hasta que esa profesora fue despedida del colegio por múltiples denuncias de otros padres que finalmente abrieron los ojos a lo que estaba sucediendo. Este testimonio nos muestra el poder sobrenatural que se desata cuando los padres cristianos tomamos en serio nuestra responsabilidad de proteger espiritualmente a nuestros hijos. No podemos ser padres pasivos que simplemente esperamos que todo salga bien. Tenemos que ser guerreros espirituales que peleamos activamente por el destino eterno de nuestros pequeños. El arcángel Miguel me reveló también que debemos orar específicamente por los educadores de nuestros hijos, porque muchas veces ellos también están siendo atacados espiritualmente. Y cuando oramos por ellos, el Señor puede usarlos como instrumentos de bendición para nuestros niños en lugar de instrumentos de maldición. Esta es la oración que debemos hacer por los maestros y profesores de nuestros hijos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, intercedo por todos los educadores que tienen influencia sobre mi hijo. Señor, si hay algún maestro que tiene un corazón bueno pero que ha sido engañado por las filosofías del mundo, te pido que abras sus ojos espirituales para que pueda conocer la verdad del Evangelio. Que mi hijo sea una luz en su salón de clases, que a través del testimonio silencioso de mi pequeño, este educador pueda ver el amor de Cristo. Si hay algún profesor que está siendo usado por el enemigo para confundir a mi hijo, pero que puede ser restaurado, te pido, Señor, que toques su corazón con tu amor, que experimente un encuentro personal contigo que transforme completamente su vida, que en lugar de ser un obstáculo para el reino de Dios, se convierta en un promotor de tus valores en la institución educativa. Pero Padre, si hay algún educador que ha endurecido su corazón contra ti, que conscientemente está atacando a los hijos de cristianos, que está practicando brujería o promoviendo agendas satánicas, te pido que intervengas con tu justicia divina. Remuévelo de esa posición de influencia. Que no pueda seguir haciendo daño a ningún niño. Arcángel Miguel, pelea esta batalla por nosotros. Señor, levanta educadores cristianos en la institución donde estudia mi hijo, que haya al menos un maestro o profesor que ame a Jesús y que pueda ser un punto de apoyo espiritual para mi pequeño cuando yo no esté presente. Que este educador cristiano tenga sabiduría para saber cómo fortalecer la fe de los estudiantes que vienen de hogares cristianos, sin crear conflictos innecesarios. Esta oración por los educadores es tan importante como la oración de protección para nuestros hijos, porque cuando oramos por aquellos que tienen autoridad sobre nuestros pequeños, el Espíritu Santo puede obrar milagros de transformación que beneficien no solo a nuestros hijos, sino a todos los estudiantes de esa institución. El arcángel Miguel también me instruyó sobre la importancia de crear un ambiente de comunicación abierta en nuestros hogares, donde nuestros hijos se sientan seguros de contarnos todo lo que pasa en sus lugares de estudio. Muchas veces, nuestros niños están siendo atacados espiritualmente en las escuelas, pero no nos dicen nada porque temen que no les vamos a creer o porque no saben cómo explicar lo que están sintiendo. Debemos preguntarles específicamente cada día: ¿cómo te sentiste hoy en el colegio? ¿Algún maestro dijo algo que te confundió sobre Dios? ¿Hay algún compañero que te esté molestando? ¿Sentiste algo extraño en algún momento del día? Y cuando ellos nos cuenten sus experiencias, debemos escuchar sin juzgar, sin minimizar sus sentimientos, y ayudarles a procesar todo desde una perspectiva bíblica. Si tu hijo te dice que se sintió triste o confundido después de una clase específica,
eso puede ser una señal de que hubo un ataque espiritual. Si te cuenta que un maestro se burló de la religión, esa es una oportunidad para fortalecer su fe, explicándole por qué algunas personas rechazan a Dios. Si te dice que tuvo pesadillas después de que un profesor les contó historias de terror o les enseñó sobre culturas paganas, necesitas orar inmediatamente para romper toda influencia demoníaca que haya entrado a través de esas enseñanzas. Recuerdo el caso de un hermano de Ecuador cuyo hijo de 8 años comenzó a tener terror de ir al baño solo después de que su maestra les enseñó sobre mitología griega y les mostró imágenes de dioses paganos. El niño no sabía explicar por qué tenía tanto miedo. Solo decía que sentía que algo malo lo estaba observando. Cuando el padre entendió la conexión entre las enseñanzas paganas y el miedo sobrenatural de su hijo, oró específicamente para romper toda maldición generacional relacionada con esos dioses falsos, y el niño fue completamente liberado del terror. Este testimonio nos enseña que debemos estar muy atentos a los cambios emocionales y de comportamiento en nuestros hijos, porque muchas veces son síntomas de ataques espirituales que están recibiendo en sus lugares de estudio. No todos los miedos de los niños son naturales. No todas las rebeldías son parte del crecimiento normal. No todas las confusiones son típicas de la edad. Muchas veces son resultado de influencias demoníacas que están operando a través de educadores que han abierto puertas al mundo espiritual de las tinieblas. El arcángel Miguel me mostró que también debemos ungir con aceite a nuestros hijos antes de que salgan a estudiar, especialmente cuando sabemos que van a tener clases con profesores problemáticos o cuando van a presentar exámenes importantes. El aceite de unción representa la presencia del Espíritu Santo, y cuando ungimos a nuestros hijos declarando protección sobre ellos, estamos activando una cobertura sobrenatural que los acompaña durante todo el día. Esta es la manera correcta de ungir a tu hijo antes de que salga a estudiar. Toma una pequeña cantidad de aceite de oliva en tu dedo índice. Haz la señal de la cruz en su frente mientras declaras: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te unjo con aceite sagrado para que la presencia de Dios te acompañe durante todo este día. Que ninguna palabra de confusión toque tu mente. Que ningún espíritu de rebelión entre en tu corazón. Que ninguna influencia demoníaca tenga poder sobre ti. Arcángel Miguel, acompaña a mi hijo, protégelo con tus alas poderosas. Luego, unge también sus manos mientras dices: que estas manos solo toquen cosas santas, que no se contaminen con objetos que hayan sido usados en brujería o rituales paganos. Que todo lo que escriba sea para gloria de Dios. Que todo lo que haga sea guiado por el Espíritu Santo. Después, unge sus pies declarando: que estos pies caminen por sendas de justicia, que no se desvíen hacia lugares donde no deben estar. Que vaya y regrese en paz, que sus pasos sean ordenados por el Señor. Finalmente, unge sus oídos y su boca diciendo: que estos oídos solo escuchen la voz de Dios por encima de cualquier otra voz. Que esta boca hable palabras de vida, que sea testimonio del amor de Cristo en su institución educativa. Esta unción profética debe hacerse con fe absoluta, creyendo que el poder de Dios se está activando sobrenaturalmente en la vida de tu hijo. No es un ritual religioso vacío, es un acto de fe que desata la protección angelical sobre nuestros pequeños. El arcángel Miguel me reveló también que hay fechas específicas del año donde los ataques espirituales contra nuestros hijos se intensifican en las instituciones educativas. Por ejemplo, durante el mes de octubre, cuando se celebra Halloween, muchos educadores que practican ocultismo
aprovechan para introducir contenidos relacionados con brujería, fantasmas y comunicación con los muertos, presentándolo como simple diversión o tradición cultural. Durante estas épocas peligrosas, debemos intensificar nuestras oraciones y añadir declaraciones específicas de protección. Esta es la oración adicional que debemos hacer durante las temporadas de alta actividad demoníaca. Padre Celestial, reconozco que durante este tiempo, el enemigo está intensificando sus ataques contra los hijos de cristianos. Declaro que mi hijo está cubierto con la sangre de Jesús y que ninguna celebración pagana, ningún ritual disfrazado de tradición, ninguna actividad relacionada con el ocultismo puede contaminar su espíritu. Arcángel Miguel, durante estos días de mayor actividad demoníaca, multiplica la protección sobre mi hijo, que haya legiones de ángeles guerreros rodeándolo constantemente. Si en su institución educativa realizan actividades relacionadas con Halloween, brujería o cualquier práctica ocultista, declaro que mi hijo está blindado espiritualmente y que ninguna puerta se abrirá en su vida para que entren espíritus malignos. Espíritu Santo, dale a mi hijo discernimiento sobrenatural para identificar todo lo que no proviene de ti, que pueda distinguir entre diversión inocente y actividades que abren puertas espirituales peligrosas, que tenga la valentía de apartarse de cualquier situación que pueda comprometer su relación contigo. Señor, si su maestro les enseña sobre culturas paganas, mitologías falsas o religiones que adoran a otros dioses, declaro que esas enseñanzas no tendrán ningún poder sobre la mente de mi hijo, que pueda aprender académicamente sin que su corazón sea contaminado espiritualmente. Recuerdo el testimonio poderoso de una hermana de Venezuela cuya hija estaba en un colegio donde cada año, durante octubre, la directora organizaba una noche de terror, donde invitaban a personas que practicaban espiritismo para que les contaran a los niños historias de fantasmas y les enseñaran a comunicarse con los muertos. Esta actividad se presentaba como educación cultural, pero en realidad era una iniciación masiva de niños en las artes ocultas. La hija de esta hermana, que tenía 10 años, llegó a casa después de esa actividad completamente cambiada. Comenzó a hablar con amigos invisibles. Tenía pesadillas terribles todas las noches. Se levantaba caminando dormida y hasta llegó al punto de hablar con voces que no eran suyas. Los padres estaban desesperados porque su niña dulce y obediente se había convertido en alguien irreconocible. Cuando esta familia aplicó intensamente las oraciones de protección del Arcángel Miguel, combinadas con ayuno y liberación espiritual, la niña comenzó a ser libre gradualmente. Pero el proceso fue intenso porque había sido expuesta directamente a demonios muy poderosos a través de esa actividad escolar. Los padres tuvieron que orar durante semanas, ungir toda la casa, quemar todos los objetos que la niña había traído del colegio esa noche y finalmente tuvieron que cambiarla de institución educativa. Este testimonio nos muestra por qué es tan importante que estemos vigilantes sobre las actividades que realizan en las escuelas de nuestros hijos, especialmente durante fechas donde tradicionalmente se practica el ocultismo. No podemos ser padres ingenuos que pensamos que todo lo que hacen en el colegio es inocente. Tenemos que investigar, preguntar y, cuando sea necesario, retirar a nuestros hijos de actividades que pueden abrir puertas espirituales peligrosas. El Arcángel Miguel me instruyó también sobre la importancia de enseñar a nuestros hijos a orar por sus compañeros de clase,
especialmente por aquellos que vienen de hogares no cristianos y que están siendo más fácilmente influenciados por educadores maliciosos. Cuando nuestros hijos oran por sus compañeros, no solo están sembrando semillas del reino de Dios en esas vidas, sino que también están creando una atmósfera espiritual más favorable en toda su institución educativa. Esta es la oración que debemos enseñar a nuestros hijos para que la hagan por sus compañeros. Jesús, te pido por mis compañeros de clase. Muchos de ellos no te conocen como yo te conozco. Protégelos también de las mentiras que algunos maestros están enseñando, que puedan ver tu amor a través de mi comportamiento, que cuando yo sea amable, respetuoso y honesto, ellos puedan ver que hay algo diferente en mí, porque tú vives en mi corazón. Señor, si algún compañero está siendo confundido por enseñanzas que van contra la Biblia, ayúdame a ser una luz para él. Dame las palabras correctas para hablarle de ti cuando sea el momento apropiado. Que mi vida sea un testimonio silencioso de tu amor. Arcángel Miguel, protege también a mis compañeros de cualquier trabajo de brujería que esté afectando nuestra escuela. Que todos los niños de mi clase estén seguros espiritualmente. Esta oración, cuando los niños cristianos la hacen sinceramente, tiene un poder sobrenatural para transformar el ambiente espiritual de las instituciones educativas. He recibido testimonios de padres que me cuentan cómo sus hijos han sido instrumentos de Dios para traer avivamiento espiritual a sus colegios, simplemente por orar fielmente por sus compañeros. Como el caso de un niño de 12 años en Guatemala, cuya escuela estaba dominada por pandillas juveniles, drogas y violencia constante. Este niño comenzó a orar cada día por sus compañeros más problemáticos, y en el transcurso de un año escolar, varios de esos muchachos tuvieron encuentros sobrenaturales con Jesús. Algunos dejaron las drogas, otros abandonaron las pandillas, y al final del año, la atmósfera de violencia en esa escuela había cambiado completamente. Los directivos no podían explicar qué había causado esa transformación, pero los padres cristianos sabían que había sido el resultado de las oraciones de intercesión de sus hijos. Esto nos enseña que nuestros niños no son solo víctimas potenciales de ataques espirituales en las escuelas, sino que también pueden ser agentes poderosos de transformación cuando los equipamos con las armas espirituales correctas. El arcángel Miguel me mostró también que debemos crear puntos de oración específicos en nuestros hogares donde intercedamos regularmente por las instituciones educativas de nuestros hijos. Puede ser un rincón de tu cuarto, un espacio en la sala, o cualquier lugar donde puedas orar sin interrupciones. En ese lugar, coloca una foto de la escuela o universidad de tu hijo, una lista con los nombres de sus maestros y cualquier información específica sobre situaciones que necesiten oración. Cada semana, dedica al menos una hora a orar intensamente en ese lugar por todo lo relacionado con la educación de tu hijo. Ora por cada maestro individualmente, por cada materia que está cursando, por cada compañero que conoces por nombre, por las autoridades administrativas de la institución y por cualquier situación específica que haya surgido durante la semana. Esta oración semanal intensiva crea una cobertura espiritual tan poderosa que literalmente puede cambiar la atmósfera espiritual de toda una institución educativa. He recibido testimonios de padres que me cuentan cómo después de implementar esta práctica de oración semanal, han visto cambios sobrenaturales en las escuelas de sus hijos. Como el testimonio de un matrimonio de Colombia cuyos 3 hijos estudiaban en un colegio donde había mucha corrupción administrativa, maestros incompetentes
y un ambiente general de mediocridad académica. Estos padres establecieron un tiempo de oración semanal específico por esa institución, y durante el transcurso de un año, el director corrupto fue removido. Llegaron nuevos maestros con excelente preparación académica. Se implementaron programas de mejoramiento y la calidad educativa mejoró dramáticamente. Los padres sabían que esos cambios no habían sido casualidad, sino respuesta directa a sus oraciones persistentes. Esto nos enseña el poder sobrenatural que tenemos como padres cristianos para influir positivamente en las instituciones donde estudian nuestros hijos, no solo protegiéndolos de influencias negativas, sino también siendo agentes de transformación positiva. El arcángel Miguel me reveló que también debemos orar específicamente por la protección física de nuestros hijos en sus instituciones educativas, porque los ataques del enemigo no son solo espirituales, sino que también pueden manifestarse en situaciones de peligro físico como accidentes, violencia o emergencias. Esta es la oración de protección física que debemos incluir en nuestra cobertura diaria. Padre Celestial, así como proteges espiritualmente a mi hijo, también protégelo físicamente durante todo su tiempo en la institución educativa. Que ningún accidente, ninguna emergencia, ningún acto de violencia pueda dañar su cuerpo. Arcángel Miguel, asigna ángeles guardianes que caminen físicamente con él por todos los pasillos, escaleras, laboratorios y áreas de recreación. Si hay estudiantes violentos o pandilleros en su escuela, declaro que mi hijo es invisible para ellos, que no tenga ningún conflicto, que no sea víctima de bullying ni de agresiones físicas, que tenga favor sobrenatural con todos sus compañeros. Señor, protégelo también de cualquier emergencia que pueda ocurrir en el edificio escolar, que si hay terremotos, incendios o cualquier desastre natural, los ángeles lo saquen a salvo, que esté siempre en el lugar correcto, en el momento correcto. Declaro que mi hijo regresa a casa cada día sano, salvo y en paz. Que ningún daño físico pueda tocarlo porque está bajo la protección del Altísimo. Esta protección física es tan importante como la protección espiritual, porque el enemigo puede usar circunstancias físicas para tratar de dañar a nuestros hijos cuando no puede atacarlos espiritualmente debido a nuestras oraciones. Recuerdo el testimonio impresionante de una hermana de México, cuyo hijo estaba en una preparatoria donde había mucha violencia entre pandillas estudiantiles. Un día, varios muchachos planearon atacar a su hijo porque pensaban que él había reportado sus actividades ilegales a las autoridades. Esa mañana, la madre había orado específicamente por protección física, sin saber del peligro que se acercaba. Cuando llegó la hora del recreo y los pandilleros fueron a buscar al muchacho para atacarlo, no pudieron encontrarlo por ningún lado. Buscaron por toda la escuela durante el recreo completo, pero era como si él hubiera desaparecido. Finalmente, uno de ellos lo vio sentado en el mismo lugar donde siempre se sentaba, pero dijeron que era imposible porque habían pasado por ahí varias veces y no lo habían visto. El muchacho llegó a casa y le contó a su madre que durante el recreo había sentido una paz sobrenatural y había decidido quedarse sentado leyendo en lugar de caminar por los pasillos como normalmente hacía. No tenía idea del peligro del que había sido protegido hasta que uno de sus amigos le contó después lo que había pasado. Este testimonio nos muestra cómo la oración de protección física puede activar intervenciones angelicales tan poderosas que literalmente hacen invisible a nuestros hijos
ante los ojos de aquellos que quieren hacerles daño. El arcángel Miguel también me instruyó sobre la importancia de bendecir los útiles escolares, libros, uniformes y todo lo que nuestros hijos llevan a sus instituciones educativas. Estos objetos pueden convertirse en puntos de contacto para la protección divina, pero también pueden ser contaminados espiritualmente si no los consagramos al Señor. Esta es la oración de bendición para los materiales educativos. Padre Celestial, bendigo todos estos útiles escolares en el nombre de Jesús. Que estos libros sean fuente de sabiduría santa. Que estos cuadernos contengan solo conocimiento que edifique el carácter de mi hijo. Que este uniforme sea como una armadura espiritual que lo proteja durante todo el día. Declaro que ningún objeto que mi hijo toque en la escuela puede ser usado para hacerle brujería o para enviarle maldiciones. Que todo lo que entre en contacto con sus pertenencias sea purificado por el poder de la sangre de Jesús. Arcángel Miguel, unge con aceite celestial cada lápiz, cada libro, cada parte del uniforme de mi hijo, que sean instrumentos de bendición y no de maldición. Esta bendición debe hacerse al inicio de cada año escolar con todos los útiles nuevos y debe renovarse periódicamente durante el año, especialmente si notamos que nuestro hijo está teniendo problemas específicos con alguna materia o maestro. El arcángel Miguel me reveló que hay señales específicas que debemos reconocer cuando nuestros hijos están siendo atacados espiritualmente en sus instituciones educativas, para poder actuar rápidamente antes de que el daño se profundice. Muchas veces, como padres, atribuimos ciertos cambios en el comportamiento de nuestros hijos a la adolescencia, al estrés académico, o a problemas normales de crecimiento, cuando en realidad son síntomas de guerra espiritual. La primera señal es el cambio repentino en el rendimiento académico sin causa aparente. Si tu hijo siempre ha sido buen estudiante y de repente sus calificaciones bajan drásticamente, especialmente en materias específicas, puede ser indicación de que hay un maestro que está enviando confusión espiritual sobre él. No es normal que un niño inteligente de repente no pueda entender conceptos que antes dominaba perfectamente. La segunda señal es la aparición de pesadillas recurrentes, especialmente si están relacionadas con la escuela, maestros o compañeros. Cuando los niños comienzan a soñar constantemente con situaciones de terror en su institución educativa, es porque su espíritu está percibiendo ataques que están ocurriendo en el mundo espiritual durante las horas de clase. La tercera señal es el desarrollo de fobias inexplicables relacionadas con el estudio. Si tu hijo de repente desarrolla terror de ir al colegio, pánico antes de los exámenes o ansiedad extrema relacionada con maestros específicos, puede ser que esté siendo atormentado por espíritus de miedo que han sido enviados contra él a través de educadores que practican brujería. La cuarta señal es el cambio drástico en la personalidad, especialmente hacia la rebelión contra los valores cristianos. Si tu hijo siempre ha sido obediente y de repente se vuelve desafiante, irrespetuoso y comienza a cuestionar agresivamente todo lo relacionado con Dios, es probable que esté siendo bombardeado con espíritus de rebelión en su lugar de estudio. La quinta señal es la aparición de comportamientos obsesivos o compulsivos que no tenía antes. Algunos niños que están siendo atacados espiritualmente desarrollan tics nerviosos, movimientos repetitivos o rituales extraños que hacen sin poder explicar por qué se sienten obligados a hacerlos. La sexta señal
es el aislamiento social repentino. Si tu hijo era sociable y de repente no quiere estar con amigos, no quiere participar en actividades familiares y prefiere encerrarse en su cuarto, puede ser que esté siendo atormentado por espíritus de depresión que han entrado a través de influencias negativas en la escuela. Cuando identifiques cualquiera de estas señales, no debes entrar en pánico, pero sí debes actuar inmediatamente con oración intensa y, si es necesario, buscar ayuda de líderes espirituales maduros que puedan discernir exactamente qué tipo de ataque espiritual está recibiendo tu hijo. Recuerdo el caso dramático de una hermana de El Salvador cuyo hijo de 13 años comenzó a mostrar todas estas señales simultáneamente después de que llegó un nuevo profesor de historia a su escuela. Este maestro era un practicante de santería que odiaba a los cristianos y había identificado al muchacho como hijo de pastores. Sistemáticamente comenzó a atacarlo espiritualmente, humillándolo en clase, poniéndole calificaciones injustas y haciendo trabajos de brujería específicos contra él. El niño comenzó a tener pesadillas donde veía al profesor convirtiéndose en animales demoníacos. Desarrolló una fobia tan intensa hacia la escuela que vomitaba cada mañana antes de ir. Sus calificaciones bajaron de excelente a reprobatorio en cuestión de semanas. Se volvió agresivo con sus padres y comenzó a hacer movimientos repetitivos con las manos que no podía controlar. Los padres, que eran líderes espirituales experimentados, inmediatamente reconocieron que su hijo estaba bajo ataque de brujería. Implementaron un plan de guerra espiritual que incluyó ayuno familiar, oración de liberación, unción de toda la casa y confrontación directa con las autoridades escolares sobre las prácticas de ese profesor. La batalla espiritual fue intensa durante varias semanas, pero finalmente el muchacho fue completamente liberado cuando ese profesor fue despedido por múltiples denuncias de otros padres que también habían notado comportamientos extraños en sus hijos después de tener clases con él. Este testimonio nos enseña que cuando reconocemos las señales de ataque espiritual tempranamente y actuamos con determinación, podemos liberar a nuestros hijos antes de que el daño se vuelva permanente. Pero también nos muestra la importancia de no ser padres pasivos que esperamos que los problemas se resuelvan solos. El arcángel Miguel me instruyó también sobre la importancia de crear pactos de protección con otros padres cristianos cuyos hijos estudian en la misma institución que los nuestros. Cuando varios padres se unen para orar específicamente por una escuela, el poder espiritual se multiplica exponencialmente y pueden lograr transformaciones que serían imposibles orando individualmente. Estos pactos de protección deben incluir reuniones semanales donde los padres oran juntos por situaciones específicas de la institución educativa. Intercambian información sobre maestros problemáticos. Se apoyan mutuamente cuando algún hijo está siendo atacado y coordinan estrategias para confrontar situaciones que requieren acción conjunta. Recuerdo el testimonio poderoso de un grupo de padres cristianos en Costa Rica que formaron un pacto de protección porque sus hijos estudiaban en una escuela donde había mucha actividad de brujería. La directora era una santera que había puesto altares ocultos en diferentes partes del plantel y había contratado varios maestros que también practicaban ocultismo. Estos padres se reunían cada miércoles para orar específicamente por esa escuela. Ayunaban un día al mes por la liberación de la institución y coordinaron una estrategia legal para documentar todas las irregularidades que estaban ocurriendo. Su oración persistente y su acción coordinada resultó en una investigación gubernamental que terminó con la remoción de toda la administración corrupta
y la limpieza espiritual completa de la escuela. Lo más impresionante es que varios de los maestros que practicaban brujería tuvieron encuentros sobrenaturales con Jesús durante el proceso y se convirtieron genuinamente al cristianismo. Al final del año escolar, esa institución que había sido un centro de actividad demoníaca se había transformado en un lugar donde se respetaban los valores cristianos y donde los niños podían estudiar en paz. Este testimonio nos muestra el poder sobrenatural que se desata cuando los padres cristianos se unen en oración y acción coordinada por el bienestar espiritual de sus hijos. No tenemos que ser víctimas pasivas de las fuerzas del mal que operan en las instituciones educativas. Tenemos autoridad espiritual para transformar esas situaciones cuando actuamos juntos en fe. El arcángel Miguel también me reveló que debemos enseñar a nuestros hijos a discernir espiritualmente las diferentes atmósferas que encuentran en sus instituciones educativas. No todos los salones de clase tienen la misma atmósfera espiritual. No todos los maestros operan bajo la misma influencia. Y nuestros hijos deben aprender a identificar cuándo están entrando en territorios espiritualmente peligrosos. Debemos enseñarles que cuando entren a un salón de clases y sientan una opresión inexplicable, una tristeza repentina o una sensación de que algo no está bien, deben orar inmediatamente en silencio, pidiendo protección. Cuando estén con un maestro y sientan que las palabras que está diciendo les producen confusión o rechazo en el espíritu, deben rechazar mentalmente esas enseñanzas y aferrarse a lo que han aprendido en casa sobre Dios. También debemos enseñarles a reconocer cuando un compañero de clase está siendo usado por espíritus malignos para atacarlos. A veces, niños que normalmente son amigables de repente se vuelven crueles o agresivos hacia los hijos de cristianos, no porque ellos quieran ser así, sino porque están siendo influenciados por fuerzas espirituales que los están usando como instrumentos de ataque. En estos casos, nuestros hijos deben aprender a no tomar los ataques personalmente, sino a orar por esos compañeros, entendiendo que ellos también son víctimas de manipulación espiritual. Esta perspectiva espiritual les ayudará a responder con amor en lugar de con resentimiento, y muchas veces su respuesta amorosa será el instrumento que Dios use para liberar a esos otros niños de la influencia demoníaca que los está controlando. Recuerdo el testimonio hermoso de una niña de 11 años en Honduras, cuya mejor amiga de repente comenzó a tratarla cruelmente, burlándose de su fe, diciéndole que era una tonta por creer en Jesús, y hasta llegó al punto de empujarla y hacerle daño físico. La niña cristiana estaba muy dolida y confundida, porque no entendía qué había causado ese cambio tan drástico en su amiga. Cuando sus padres le explicaron que su amiga probablemente estaba siendo influenciada por espíritus malignos y le enseñaron a orar por ella en lugar de resentirse, la niña comenzó a interceder fielmente por su compañera. Después de varias semanas de oración persistente, la amiga tuvo un sueño donde vio a Jesús y al día siguiente llegó a la escuela llorando, pidiendo perdón por su comportamiento cruel. Resultó que la niña había estado experimentando problemas familiares severos en su casa, y su dolor emocional había abierto puertas para que espíritus de amargura y resentimiento la influenciaran negativamente. Pero las oraciones de su amiga cristiana fueron el instrumento que Dios usó para liberar su corazón y restaurar su amistad. Este testimonio nos enseña la importancia de equipar a nuestros hijos no solo para defenderse de ataques espirituales, sino también para ser instrumentos de liberación y sanidad para otros niños que están siendo atacados.
Cuando nuestros hijos entienden su identidad como hijos de Dios y aprenden a usar su autoridad espiritual, pueden convertirse en agentes poderosos de transformación en sus instituciones educativas. El arcángel Miguel me mostró que también debemos orar específicamente por los libros de texto y materiales educativos que usan nuestros hijos, porque muchas veces estos contienen contenidos que sutilmente atacan la fe cristiana o promueven filosofías que contradicen la palabra de Dios. No podemos asumir que solo porque algo es material educativo oficial, automáticamente es apropiado para nuestros hijos cristianos. Debemos revisar periódicamente los libros que están estudiando, especialmente en materias como historia, literatura, ciencias sociales y filosofía, donde es más común encontrar contenidos que promueven evolución, relativismo moral, o filosofías humanistas que excluyen a Dios. Cuando identifiquemos contenidos problemáticos, debemos orar sobre esos libros específicos, pidiendo que el Espíritu Santo dé sabiduría a nuestros hijos para discernir la verdad del error y que puedan cumplir con sus responsabilidades académicas sin que sus corazones sean contaminados por enseñanzas que contradicen la Biblia. Esta es la oración específica para los materiales educativos problemáticos. Padre Celestial, reconozco que en este libro hay enseñanzas que contradicen tu palabra. Te pido que cuando mi hijo lea este material, el Espíritu Santo le dé discernimiento para identificar lo que es verdad y lo que es mentira. Que pueda aprender los hechos académicos que necesita, sin que su fe sea debilitada por las filosofías incorrectas que están mezcladas con la información. Declaro que ninguna teoría evolutiva, ninguna filosofía humanista, ninguna enseñanza que niegue tu existencia puede echar raíces en la mente de mi hijo. Que su fundamento en tu palabra sea tan sólido que pueda identificar inmediatamente cualquier enseñanza que no provenga de ti. Arcángel Miguel, cuando mi hijo abra estos libros, que haya ángeles que iluminen su entendimiento para recibir solo lo que es útil y rechazar lo que es dañino para su alma. Esta oración debe hacerse cada vez que nuestros hijos comiencen a estudiar libros nuevos, especialmente en niveles educativos más avanzados, donde los ataques contra la fe cristiana son más sofisticados y sutiles. El arcángel Miguel me ha mostrado que estamos viviendo tiempos críticos, donde la batalla por las mentes de nuestros hijos se ha intensificado como nunca antes. El enemigo sabe que si logra capturar a esta generación, habrá ganado una victoria estratégica contra el reino de Dios. Pero también me ha revelado que nunca antes en la historia los padres cristianos han tenido acceso a armas espirituales tan poderosas como las que tenemos ahora. Hijo de Dios, hija del Altísimo, no puedes permitir que tus hijos salgan desprotegidos a enfrentar estas batallas espirituales. Cada mañana que no declares esta oración de protección sobre ellos, los estás enviando como ovejas en medio de lobos. Cada día que no los unjas con aceite sagrado, los estás dejando vulnerables a ataques que pueden marcar sus vidas para siempre. Pero cuando tú tomas en serio tu responsabilidad como padre guerrero, cuando implementas fielmente estas estrategias que el arcángel Miguel me ha revelado, tus hijos no solo estarán protegidos, sino que se convertirán en instrumentos poderosos de Dios para transformar sus instituciones educativas. Serán la luz que brille en medio de las tinieblas, la sal que preserve a otros niños de la corrupción espiritual. Recuerda que el mismo Jesús que dijo en Mateo capítulo 18 versículo 6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ese mismo Jesús está peleando activamente por tus hijos cuando tú oras con fe. El arcángel Miguel me aseguró que cada padre que aplique fielmente estas oraciones verá resultados sobrenaturales en la vida académica y espiritual de sus hijos. Verás cómo maestros problemáticos son removidos de sus caminos, cómo se abren oportunidades educativas que parecían imposibles, cómo tus hijos desarrollan favor sobrenatural con educadores que tienen corazón bueno y cómo su testimonio cristiano impacta positivamente a sus compañeros de clase. No permitas que el miedo te paralice cuando sepas que tu hijo está siendo atacado espiritualmente. No te conformes con ser un padre pasivo que solo espera que todo salga bien. Levántate como el guerrero espiritual que Dios te llamó a ser. Toma autoridad sobre toda fuerza del enemigo que trate de tocar a tus pequeños. Declara con valentía que tus hijos pertenecen al reino de Dios y que ningún poder del infierno puede arrebatarlos de las manos del Padre Celestial. Mañana muy temprano, antes de que tus hijos despierten, quiero que te levantes y declares sobre ellos esta oración poderosa que el arcángel Miguel me ha dado. Úngelos con aceite sagrado mientras aún duermen. Declara protección sobre cada paso que darán, sobre cada palabra que escucharán, sobre cada decisión que tomarán durante su día de estudio. Y cuando regresen a casa por la tarde, pregúntales específicamente cómo se sintieron, qué aprendieron, si algo los confundió o los perturbó. Conviértete en el refugio seguro donde pueden procesar todo lo que vivieron y encontrar respuestas bíblicas a cualquier pregunta que tengan. El futuro de tus hijos, su destino eterno, su propósito divino. Todo está en juego en esta batalla que se está librando en las instituciones educativas. Pero tú no estás solo en esta guerra. El arcángel Miguel y sus huestes angelicales están esperando que tú actives su intervención a través de tu oración fiel y persistente. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob bendiga a tus hijos con sabiduría sobrenatural para discernir la verdad del error. Que el Dios que cerró la boca de los leones para proteger a Daniel cierre toda boca que se abra para confundir a tus pequeños. Que el Dios que libró a los 3 jóvenes hebreos del horno de fuego libre a tus hijos de todo horno de confusión donde el enemigo trate de meterlos. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaro que tus hijos son más que vencedores, que su futuro está sellado en las manos de Dios y que ninguna arma forjada contra ellos prosperará porque mayor es el que está en ellos que el que está en el mundo.